Las bases de la práctica budista tibetana a menudo comienza con el refugio y la bodhicitta. Estos dos temas fundamentales y somos muy afortunados de tener estos programas online y este módulo específico que habla sobre esta práctica de refugio y bodhicitta, que es algo que recitamos a menudo al comienzo de las enseñanzas. Esta oración fue compuesta por Lama Atisha en el siglo XI, una oración hermosa, muy sencilla y profunda. Y mucha gente estáis familiarizados con esta oración cuando conocéis el budismo tibetano, son las primeras oraciones que escucháis. Cuando hablamos de oraciones para establecer la conexión con una conexión de una sabiduría superior, compasión, amor y bondad, y en cierto sentido uno no tiene que estar en un templo, no tiene que estar en la iglesia para rezar. Se trata de orar desde el corazón y de comunicar con el potencial más elevado de nosotros, que en esta tradición específica es conectar con un ser iluminado, un Buda. Es decir, Buda, este término sánscrito, un ser completamente despierto. Esta oración en inglés en castellano es: yo voy por refugio hasta lograr la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Que por mi acumulación de méritos como la generosidad y demás pueda llegar a ser un Buda para poder beneficiar a todos los seres transmigrantes. Hay variaciones de esta oración basadas en las diferentes traducciones y hay una variación que normalmente la estamos cantando al comienzo de las enseñanzas, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta la solemos cantar de esta forma. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta oración específica? ¿Por qué es tan importante el que la cantemos, recitemos al comienzo de las enseñanzas? Lo que es increíble sobre esta oración es que contiene todo el camino a la iluminación en estas 4 líneas. Para las personas que estáis muy ocupadas trabajando a tiempo completo, cuidando a vuestras familias, muy ocupados con vuestros amigos, familia, trabajo y demás, este curso específico es esencial y tan accesible porque a través de estas 4 líneas de esta oración puedes tomar la esencia de todo el camino, y como Rinpoche ha explicado cada una de las líneas de esta oración, también hay meditaciones y una práctica de atención consciente respecto a lo que en esencia contiene esta oración. Si decimos voy por refugio hasta que logre la iluminación al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Estas 2 primeras líneas, es decir, nos hablan de que todavía no hemos logrado la iluminación, pero que lo vamos a hacer, y que Buda, Dharma y Sangha es algo separado de mí, pero que yo tomo refugio en ellos. ¿Y por qué tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha? La esencia es porque sufro mucho, como todos nosotros, todos los seres sufrimos. Cuando surge un problema, lo que intentamos hacer es escapar. Escapamos con los amigos, familia, o acabamos escuchando música, yendo al cine, leyendo novelas, escapándonos a través de diferentes actividades como ejercicio o comer o drogas. Todas estas son las cosas que hacemos cuando escapamos frente a un problema. Y todas estas actividades, pues bueno, alivian temporalmente el problema, pero el problema se mantiene.
eh, no- se- nos pueden dar consejos los amigos y los familiares, pero es un consejo adecuado, no saben perfectamente cómo ayudarte. Básicamente, aquí hablamos en esta oración de refugio es a las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de Buda, Dharma y Sangha? La joya del Buda. Hablamos del nivel convencional del refugio y el nivel absoluto. El nivel convencional de Buda es Buda Sakyamuni de hace 2600 años, un príncipe indio que encontró el sufrimiento y estuvo motivado para buscar una respuesta a este sufrimiento y como resultado pues inició ese viaje increíble para apaciguar completamente su mente y a través de ese proceso llegó a lograr el estado de completamente despierto y en ese proceso de ser un Buda, un ser completamente despierto, pues se liberó de todos los miedos, completamente de todos los miedos. Imagínate que tú te vieras libre de todo miedo y que tuvieras plena capacidad para beneficiar a los seres sin ningún tipo de discriminación, poder ayudar a los seres siempre, independientemente de que te ayuden o te dañen. Eso es una mente búdica, eso es lo que hace un Buda. Eso sería en el sentido convencional del Buda. Y a otro nivel podríamos decir que hay unas formas en las que el Buda se manifiesta como en cuerpos de emanación, nirmanakaya en sánscrito, un cuerpo con el que podemos ver, como por ejemplo Santa el Dalai Lama, que se manifiesta como un monje tibetano, una manifestación con la que podemos conectar. Y también está un cuerpo de gozo, en sánscrito Sambhogakaya, es un cuerpo que no vemos y que está representado o manifestado como deidad, pero que es también un nivel de manifestación convencional de la joya del Buda. Y a nivel último, la joya del Buda es la mente omnisciente, esa mente que conoce todo. La joya de Buda a nivel último también podemos decir que es el Dharmakaya en sánscrito, que es lo que llamamos el cuerpo de verdad del Buda. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, pues la sabiduría que impregna todo, que lo abarca todo. Es como la sabiduría manifestándose, reconociendo la vacuidad de todos los fenómenos, la no dualidad, que impregna todo. Algunas personas se refieren a esto como al guru absoluto. Entonces, podemos hablar de ese nivel convencional y último de la joya del Buda que se refleja en este módulo y es a quien acudimos por refugio. Y cuando hablamos de la joya del Dharma, a un nivel son las enseñanzas, que podemos hablar las tres cestas de las enseñanzas, los discursos o sutras que dio el Buda, luego los que se clasifican en el Abhidharma, que nos hablan de la filosofía, y el Vinaya, que nos hablan del código ético de conducta. En un cierto nivel, que son las enseñanzas de la vacuidad, serían la joya última del Dharma y todavía más específicamente sería la verdad de la cesación y la verdad del camino, porque nos están hablando de ese nivel último. Y cuando hablamos de la joya de la sangha a nivel convencional podríamos decir pues la comunidad eh, de los monjes y monjas completamente ordenados y a un nivel último la joya de Sangha serían los seres arias, es decir, aquellos que han tenido esa percepción directa de la vacuidad y cuyas mentes han realizado la verdad del camino y la verdad de la cesación. Entonces, Buda, Dharma y Sangha, las tres joyas de refugio, es algo en lo que uno reflexiona y comprende las cualidades como algo que nos puede ayudar a protegernos del sufrimiento. Cuando eh, si- eh, normalmente todos los seres nuestras tres joyas es yo, lo mío y mis cosas. Eso es beneficioso, te libera esa actitud de tus problemas a largo plazo. Entonces, este módulo que habla de refugio eh,
como decimos en las dos primeras líneas, voy por refugio hasta lograr la iluminación en el Buda Dharma y la Sangha. Estamos creando las causas para nosotros poder lograr ese estado iluminado al buscar refugio en las tres joyas. Tomo refugio hasta el logro de la iluminación en el Buda Dharma y la Asamblea Suprema, y que por la acumulación de los méritos mediante la práctica de la generosidad y demás, esta tercera línea nos está hablando de las 6 perfecciones, es decir, las prácticas practica un bodhisattva, un santo budista, es decir, alguien que ha tomado este aspecto del método en el camino no separado de la vacuidad, pero que tiene esos medios hábiles para lograr la iluminación, y eso implica la bodhicitta, este término sánscrito que significa la mente que aspira a la iluminación. Bodhi es iluminación y chitta, mente. Bodhicitta, la mente de la iluminación, cuya esencia es: yo quiero llegar a ser un Buda, quiero lograr un estado de completo despertar completamente ilimitado para poder ayudar a los seres. Esto es la bodhicitta. Y la esencia en la que esto se practica, y Rinpoche nos da unas instrucciones específicas para practicar estas perfecciones, por ejemplo, la generosidad como la primera de las perfecciones, o la conducta ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, concentración y sabiduría, y que contemplando esto durante el día podemos hacerlo conscientemente tanto en el asiento de meditación o en el resto de las actividades. ¿Qué quiere decir tener un corazón y mente generosas? ¿Cómo normalmente practicamos la generosidad? ¿Ofreces con la esperanza de obtener algo a cambio o para impresionar a otros? Eso no es como practican los bodhisattvas la generosidad. Eso no es el tipo de generosidad que nos va a llevar a la iluminación. Entonces uno empieza a practicar, a adiestrarse, investigando qué es lo que nos va a llevar a ese estado iluminado, conociendo esas prácticas esenciales de la generosidad y las otras perfecciones. Entonces decimos que por la acumulación de estos méritos de la generosidad y demás pueda lograr el estado de un Buda, es decir, pueda tener este resultado de la budeidad. ¿Por qué? Pues para poder beneficiar a los seres, para poder beneficiar a todos los seres transmigrantes. Es decir, se enfatiza en todos. Normalmente tenemos cierta discriminación, queremos ayudar a unos pocos que nos gustan y no queremos ayudar a los que nos desagradan. Entonces, en el camino del Bodhisattva contempla a todos los seres, no hay excepción de ninguno. Es decir, uno como que firma para responsabilizarse sobre la felicidad de todos los seres. ¿Y qué quiere decir seres transmigrantes? Pues los seres que están yendo de un lado para otro en el samsara. ¿Qué quiere decir samsara? Este término sánscrito que quiere decir girar. Estamos girando, dando vueltas a través los sufrimientos, de existencias de sufrimiento samsárica, que están todas sometidas al sufrimiento de nacer, envejecer, enfermar y morir. Y todas tienen una naturaleza de sufrimiento, y eso es lo que y transmigramos en ese tipo de existencias. Y todos los seres que tienen durante vidas incontables esos sufrimientos, pues es por ellos por los que yo tengo que lograr la budeidad, y además con una cierta urgencia tengo que lograr ese estado de iluminación para poder beneficiar a todos los seres. Entonces, todo el camino está realmente ahí contemplado en esta oración de refugio, que inicialmente es debido al miedo de darnos cuenta de que estamos en una situación de sufrimiento que además puede empeorar después de esta vida, cuando abandonemos esta vida. Entonces, inicialmente esto nos lleva a generar un cierto temor que nos motiva para practicar, para recorrer este camino. Y este miedo no es un miedo paralizante. Básicamente empieza a inspirarnos de que, bueno, tengo miedo de lo desconocido. La mayoría de la gente tiene miedo de la muerte, de esta transición última,
y que no tenemos ningún control sobre ese proceso y que queremos buscar algo que nos pueda ayudar. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Entonces, pues reflexionamos en estas cualidades de Buda, Dharma y Sangha. Entonces, sobre esa base puedo generar una cierta confianza, una cierta fe, comprendiendo las cualidades que me inspiran fe de estas tres joyas. Y entonces, en estas dos últimas líneas nos hablan de la razón de por qué practicar el camino, pues llegar a ser un ser iluminado para poder beneficiar a todos los seres. Este camino compasivo, este corazón compasivo de la bodhicitta es la razón por la que lo emprendemos. Y es decir, y así en los tres diferentes niveles de motivación están presentes en esta oración de refugio de estos cuatro versos. Es una forma fantástica es contemplar este módulo, embarcarse en este viaje y mediante esta simple oración puede dar una inspiración en tu camino y puede ser valioso para ti, que pueda ser que todos nosotros podamos progresar en este camino a la iluminación y podamos ser del máximo beneficio para todos los seres.